Mi compu está horriblemente lenta. Ya. Entonces, de entre 2 y 4 dígitos, ¿ya? Esta parte de aquí, de 2 y 4 dígitos, es bien importante. ¿Por qué? Porque usualmente cuando uno está haciendo la prueba, suele olvidarse de estas condiciones de 2 y de 4 dígitos. Y en mi caso, digamos, yo le sé poner números de un dígito o de 5 y me sabe dar error. Y luego se estar debugueando cosas que ni siquiera venían al caso porque no había leído esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces esta parte también es importante que la tomen en cuenta. ¿Vale? Ahora, lo que sabemos es que van a tener números entre 2 y 4 dígitos. Ya, eso es bueno. Luego dice mostrar los pares de números que tengan coincidencia en sus en sus dígitos último del número A y primero del número B, haciendo que se lea un solo número a la vez de la manera siguiente. Entonces lo que nos dice es, ¿dónde está mi subline? Está. No, ya. Lo que me dice este ejercicio es que me van a dar un lote de 6 números. El primer número que va a ingresar va a ser 6, ¿ya? Siendo el valor de n. Luego van a venir 6 números, de 372, 298, 514, 476, 631 y 157. ¿Ya? Estos son los 6 números que nos van a dar. ¿A qué se refiere con pares de números? Pues si yo leo todo de corrido así, entonces yo puedo agrupar así de 2, ¿no ve? De 2, de 2, de 2. Porque dice pares de números, ¿ya? Por eso es que en el primer ejemplo se muestran estos dos juntitos, ¿ya? Y en el segundo ejemplo se muestran estos dos juntitos, ¿ya? Porque notan que aquí están juntitos, ¿ya? Esos son pares de números. Si les dijeran tripletas de números, entonces tienen que tomar 3, ¿ya? Pero más general, digamos, si les dijeran tuplas de, no sé, de 6 números, entonces tienen que tomar así, ¿ya? Eso es un poquito más complejo, pero en este caso nos piden tomar solo los dos primeritos, ¿no ve? Los pares de números. Entonces, ¿qué es lo que quiere aquí? Si yo le pusiera, como estoy tomando pares de números, si yo a este número le pusiera como identificador A, digamos, está en la variable A y este está en la variable B, lo que me dice es que el último dígito del número A, es decir, de este, tiene que ser igual al primer dígito del número B, es decir, de este. Entonces, el último dígito del A, ¿cuál sería? El 2. El primer dígito del B, ¿cuál sería? Sería el. Entonces, como esos dos son iguales, entonces yo puedo imprimir ese par de números, ¿no? Puedo imprimirlos, por eso se imprimen este y este. Entonces, voy a seguir leyendo valor. Entonces, mi otro par sería estos dos de acá, ¿no ve? Y como pueden ver, estos dos no son iguales, ¿no ve? El último del A y el primero del B no son iguales. Entonces, no lo tengo que mostrar. Nos vamos al siguiente. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces, los puedo mostrar. ¿Ya? Vámonos con el siguiente. ¿Son iguales? Sí. Entonces, los muestro. Y por último, estos dos. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ¿qué hago? Los muestro. ¿Ya? Ese es el problema que les decía, ¿no? Por eso es que cuando me preguntaban, les decía a veces que se fijen en estos de acá, que son iguales. ¿Ya? Primero y más importante, ¿se ha entendido la idea? Lo vamos a hacer el diagrama, no se preocupen, la codificación también, pero lo importante es que la idea esté clarita. Cierto. Listo, gracias. Y ahora del primer problema, ese no lo he leído, a ver. Ah, ya, ya, ya. En este problema del número uno,
no es un problema, digamos, que tengamos que analizarlo, es un problema más de implementación, ¿ya? O sea, prácticamente, ¿qué es implementación? Pues hacer lo que te dicen, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo el 21 y la idea es que, por ejemplo, me dice hallar el primo más grande, ¿no? Más grande y más cercano que este, ¿ya? Y los primos más cercanos, bueno, después de este, los números primos que vienen serían el 23 y el 29, ¿ya? Pero yo no sé quiénes serán. O sea, al momento yo no sé quiénes serán. Lo único que me dice es que encontrar el más grande que sea mayor al 21. Eso es lo que voy a hacer yo. Como no sé la cantidad de veces que voy a iterar, como no sé eso, tengo que usar un while. ¿Lo ve? Un while. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es ir preguntando de uno en uno. Es decir, si yo empiezo en el 21, quiero saber el primo más grande que el 21, entonces voy a iniciar desde el siguiente, desde el 22. Y le voy a preguntar, ¿eres primo? Bueno, si es primo, entonces lo imprimo y mi programa termina. Caso contrario, tengo que buscar al siguiente primo, que sería el 23. Le pregunto, ¿eres primo? Sí, soy número primo. Entonces, puedo imprimir esto y ahí termina la ejecución para ese número. ¿Ya? Nada más es eso. Entonces, algunos, digamos, pueden tener el miedo de decir, digamos, ¿qué tal si eso se va al infinito? ¿No? Es decir, yo le doy un X y ¿qué tal si mi programa nunca termina? Yo les garantizo que eso no va a ocurrir, ¿ya? Porque al igual que los números naturales, que son infinitos, y los números reales, que también son infinitos, se dice, ¿no? Que también los números primos son infinitos. O sea, no va a haber un límite. Es decir, siempre vas a encontrar un número primo, ¿vale? Y para el rango de valor que estamos manejando, por experiencia les digo que máximo va a iterar 500 veces. Máximo, ¿ya? Y esas 500 veces son muy poquito para la computadora. Entonces es como tronar los dedos prácticamente lo que lo va a encontrar. ¿Ya? Bien, entonces haremos el ejercicio ya. Lo vamos a hacer en código. O bueno, mi idea ahorita era hacerlo en código directamente. Y luego, si nos alcanza tiempo, bueno, y luego hacerlo en diagrama. ¿Les parece? O primero lo hacemos en diagrama y luego en código. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo? No se escucha. Cualquiera está bien, ¿no? Sí. Ya, ya. Ay, mi compu está muy lento. Dice primero diagrama y luego código. ¿Ya? Está bien. Sí, porque creo que los demás estaban de acuerdo en cualquier orden. Entonces, primero haremos el diagrama y luego el código. ¿Ya? En esta ocasión voy a usar Visual. Voy a abrir esto. Un ratito. ¿Dónde está? Ahí está. Ya. Ahora sí. Haremos.
Entonces, vamos a ponerle, ¿dónde está plantilla? Ya. Entonces, lo primero es, ¿no? Nos dice, dado, ya se ve, un número n, mostrar el siguiente número primo. Ya, por ejemplo, si n es igual a... Bueno, n no nos vamos a enfocar, vamos a enfocar en x. Si x es igual a, digamos, 14, entonces la respuesta tiene que ser 17. ¿Ve? Porque el siguiente primo es 17. Ya. Es posible que cometamos varios errores porque tampoco es que tenía preparado este ejercicio, pero bueno, vamos a intentar, ¿ya? Ya, primero tenemos que iniciar el algoritmo. Iniciamos el algoritmo. Luego tenemos que leer n, ¿no ve? Que es la cantidad de números que va a tener nuestro lote. Entonces, como es un lote, obviamente, tengo que poner en un for, ¿no ve? Entonces, mi i va a empezar en 1, mientras i sea menor o igual a n, y va a ser incrementos de a 1 en 1. Y eso ya está. Es lo básico de un lote. Ahora sí, nuestro ejemplo de entrada es este de acá. New document. Voy a ponerle acá. Ya está. Por ejemplo, si n es igual a 3, y en su ejemplo podemos ver que, ¿dónde está? Aquí está. Que si a mí me dan el 21, yo tengo que poner el 23, el 44, 47 y el 6 y el 7. Ya. Entonces nos van a dar estos números, ¿no ve? Los números que vamos a recibir van a ser el 21, el 4 y el 6. Entonces, yo tengo que leer un número X. ¿Ya? Le voy a poner ese valor. Va a ser X. Ahora, primero voy a ponerme una variable. Puedo poner una variable que vaya iterando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún momento, según mi salida, yo tengo que mostrar el valor original. ¿Lo ve? No puedo modificar la misma variable X. Porque en la salida me dice que tengo que mostrarlo después. Como aquí pueden ver. Entonces yo me voy a crear otra variable auxiliar, digamos que le voy a llamar P, ¿ya? Y a P se le va a asignar el valor de X, nada más. Ahora, ¿tendrá que comenzar en X o tendrá que comenzar en X más 1? Pues como está queriendo hallar el siguiente mayor, lo ideal es que empiece en un X más 1, una posición después que la de X. Ahora sí, yo tengo que preguntar si esa variable P es primo o no es primo. Como no sé cuántas veces voy a iterar, tengo que usar un while. Y ese while en algún momento va a tener que detenerse. No sé cuándo, pero se va a tener que detener. Entonces, eso es una señal de que yo tengo que usar esa variable switch, ¿no ve? Que le poníamos en 1, para que vaya iterando varias veces. ¿Ya? Lo único que pondré aquí es, mientras switch sea igual a 1, ¿ve? Mientras switch sea igual a 1, vas a hacer lo que tengas que hacer. ¿Ya? En este caso, ¿qué queremos hacer? Queremos verificar que P es primo o no es primo. ¿Cómo se hace una prueba de primalidad? Facilito. Nosotros nos declaramos una variable cont que va a ser igual a 0, que va a contar los divisores de la variable P. Y nada más, ¿no? Nada más. Lo único que haría es decir, voy a iniciar un J que va a iniciar en 1. J va a ir hasta la variable P y J
va a incrementar de 1 en 1. En mi caso, yo el incremento de 1 en 1 lo voy a hacer así, ¿vale? También se puede considerar así. Entonces, ¿qué es lo que digo? Pues, si P módulo J es igual a 0, es decir, si J divide a P, entonces significa que es un divisor. Como es un divisor, entonces mi contador que aumente en 1, porque ya he encontrado un divisor. ¿No ve? Caso contrario, pues no me interesa. Y ahí nomás se va a quedar. ¿Ya? Por el lado del sí, por el lado del no. Y no tengo que hacer nada más. Su único trabajo desde for es contar, ¿no ve? El número de divisores que tenga la variable p. Ese es su único valor, su único trabajo. Entonces ahí termina mi for. Al final, ¿qué hago? Pues comparo. Si ese contador es igual a 2, porque recordemos que la definición de número primo me dice que los únicos divisores de un número primo son el 1 y el mismo número. Entonces, como yo estoy iterando desde 1 hasta p, ese contador solo tiene que valer 2, ¿verdad? ¿Se pueden hacer más optimizaciones? Sí, pero solo nos interesa saber si es primo o no. Entonces, en caso de que sea primo, ¿qué voy a hacer yo? Pues tengo que mostrar el resultado como vemos aquí. ¿No ve? Entonces lo que voy a hacer es mostrar la variable p y tiene que salirse, ¿no ve? Tiene que salirse de este while de acá, porque ya he encontrado un valor primo. Entonces, como tiene que salirse, ese switch que valga 0. De esa forma, cuando entre por aquí, va a mostrar y aparte le va a decir que se salga del while. Y eso es todo. Pero ¿qué pasa cuando la condición no se cumple? Pues tengo que ir a buscar al siguiente número primo. Entonces la variable p, digamos que valía 22, tiene que ir ahora por el 23, luego por el 24, luego por el 25, ¿no ve? Entonces, esa variable p va a incrementar en 1. ¿Ya está? ¿Y puede salirse del switch? Todavía no, ¿no ve? Entonces no le puedo poner esta instrucción de acá, porque tiene que seguir iterando. Eso sería todo por esto. Y al final, ¿no ve? Al final ya no tenemos que hacer nada más y nos salimos del while. Y por último, nos salimos del for. Entonces, esto lo voy a poner aquí, una bolita aquí. Y voy a ampliar esto. Y ya está. Y al final de todo eso, pues termina el algoritmo. Aquí le voy a poner fin chiquitito, no importa, pero ya. Y nada más. Nada más, ¿no? Entonces, a ver, haremos una pequeña prueba de escritorio, ¿vale? Digamos que voy a poner aquí arriba poner PE de prueba de escritorio. ¿Y qué variables manejamos? Estamos manejando la N, estamos manejando la variable I, estamos manejando la variable X, la variable P, la variable switch, la variable count, la variable J, art estamos manejando, la variable, nada más, nada más. Entonces le voy a decir sus raíces a esto. Ya está. Yo solo voy a hacer la prueba para un número, ¿ya? Para un número, porque si no se nos va a ir el tiempo. Entonces voy a hacer la prueba, ¿ya? Vamos a hacer ejecutar este algoritmo. ¿Ve? ¿Qué hacemos? Iniciamos el algoritmo, leemos n. N le voy a poner con 1.
porque solo quiero verificar un número. Luego va a entrar aquí y ¿qué dice? A la variable i asignale 1. Ya está. Ahora pregunta, ¿1 es menor o igual a 1? Sí, entonces puedes entrar. ¿Qué hacemos? Leemos el valor de x. Digamos que le vamos a poner 5. ¿Vale? Ojo que el número 5 es un número primo. ¿Ya? Luego, ¿qué sigue? Asignamos el valor de p en un valor siguiente del 5. O sea, vamos a poner el siguiente número, que sería 6, para que empiece a buscar desde el número 6. Y luego ponemos nuestra variable switch en 1, ¿no ve? Para que pueda entrar al while. Ahora preguntamos, ¿switch es igual a 1? Pues vemos que sí en nuestra prueba de escritorio, entonces puedes entrar aquí adentro. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una vez que ustedes se acostumbren, chicos, a hacer algoritmos, la forma en la que ustedes van a cantar el algoritmo simplemente va a ser hacer prueba de primalidad. Es decir, en algún momento cuando ustedes van a ser más capos programando, entonces todo esto lo van a ver y van a decir, esta es una prueba de primalidad. Ya no van a tener que cantar todo el algoritmo, sino que van a decir, es una prueba de primalidad. Nosotros lo podemos leer así, ¿no ve? Podemos decir que lo que está aquí adentro se va a ejecutar y el código es una prueba de primalidad. Nada más. Ustedes ya saben cómo funciona esto, ¿no? Entonces no tengo que estar haciendo mucha explicación para esto, ¿no ves? De la prueba de primalidad. Lo único que hacemos es poner el contador en 0, ¿ya? E iteramos buscando los divisores. Entonces voy a empezar desde el 1, ¿no ve? J empieza en 1. Y dice, J menor o igual a 5, sí, entonces va a entrar aquí. ¿El 1 le divide al 5? Sí, entonces que mi contador aumente en 1. ¿Qué hace después? Pues se sube por el for y el valor de j aumenta en 1. Vuelve a bajar y dice, el 2 le divide al 5, perdón, no al 5, al 6, ¿no ve? Porque p vale 6. De todas formas, el 1 también le dividía al 6, ¿no ve? Entonces, el 2, ¿no ve? ¿Le divide al 6? Sí, entonces se viene por la derecha. Y el contador aumenta en 1. ¿Por qué? Porque ha encontrado otro divisor. Luego, j aumenta en 1, volviéndose 3. Y volvemos a ejecutar. Pregunta, ¿3 es menor o igual a 6? Sí, entramos. ¿3 es divisor del 6? Sí, entonces se viene por el yes y el contador aumenta en 1. Luego, j también va a aumentar en 1, como ya hemos visto. ¿Ve? Y así se va a ejecutar, ¿no ve? Luego va a preguntar con el 4. ¿4 es divisor del 6? No. Entonces, el contador no va a aumentar, ¿no ve? Porque se va a venir por aquí, por la izquierda, y no va a aumentar. Va a llegar a la bolita, lo único que va a incrementar es el j, poniéndose en 5. Pregunta, ¿5 menor o igual a 6? Sí. Vuelve a entrar y pregunta, ¿el 5 es divisor del 6? No. Entonces se viene por la izquierda y el contador no aumenta. Ahora en la bolita aumentamos el valor de j a 6 y preguntamos, ¿6 menor o igual a 6? Sí. ¿6 es divisor del 6? También. Entonces se viene por el yes. Y incrementamos el contador en 1, poniendo esto en 4. Luego j va a volver a aumentar y se va a poner en 7. Y va a preguntar, ¿7 menor o igual a 6? Sí. No, ¿no ve? 7 es mayor que el 6, entonces no va a entrar, se va a venir por acá. Y luego le pregunto, ¿el contador es igual a 2? Es decir, es como preguntarle,
tenía dos divisores, más o menos. En este caso estamos viendo que no, ¿verdad? Porque el contador está valiendo 4. El 6 tenía 4 divisores. Entonces no se cumple. Entonces, como no se cumple, se viene por la izquierda y aumenta el valor de P en 1. Viene esto P, se vuelve 7. Entonces, ¿qué va a hacer después? Pues no tiene nada más que hacer. Se baja, se viene por aquí. Nos encontramos con esta bolita que es del switch. Y ahora, como les decía, efectuamos prueba de primalidad. ¿Para quién? Para el 7. Nosotros, tantos algoritmos que hemos hecho, sabemos que el 7 es primo. Entonces, sabemos que va a dar, o sea, solo va a tener dos divisores. Y ese contador va a valer 2. ¿No ve? Esto también. Tun, 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 hasta el 8 llegar. ¿Ya? Estamos suponiendo, por si acaso, que ya hemos ejecutado todo este algoritmo, bueno, hasta aquí, todo este algoritmo para el número 7, ¿ya? Sabemos que el 7 es primo y sí o sí va a tener, sí o sí, contador, en ese momento va a valer 2. Entonces ahora lo que preguntaríamos para el número 7 sería, los números de divisores del 7 es igual a 2, es decir, el 7 tiene dos divisores. Sí, ¿no ve? Porque es un número primo. Entonces va a venir por acá. ¿Y qué va a hacer? Va a mostrar ese número primo. Va a mostrar el 7. Pero lo que teníamos que mostrar nosotros era el número X y el siguiente número primo. Entonces aquí está mal. ¿No ve? Caramba. Aquí yo le voy a poner X, perdón, X, coma, espacio, espacio. No sé cómo lo tengo la liga esto. Y P. ¿Ya? Y de esa forma, caramba. Y de esa forma yo voy a mostrar el 5, ¿no ve? La salida va a ser el 5 y el 7. Si quieren los separamos por una coma, ¿no ve? Aquí le pongo una comita adentro de los de estos de acá, le pongo adentro una comita para que me lo muestre con esa coma, ¿vale? Listo. ¿Qué más? Que el switch se ponga en 0. ¿Por qué? Porque ya he encontrado un número primo, ¿verdad? Entonces ese switch se va a poner en 0. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues se va a venir por el while, va a subir y va a preguntar, ¿switch es igual a 1? No, switch es igual a 0, porque ya ha encontrado un número primo. Entonces, ya no tiene que seguir ejecutándose. Entonces, va a bajar y va a ir por el i, ¿no ve? Y va a incrementar en 1. Se va a volver 2. Y ahora, de la bolita de aquí, va a subir hasta el for y va a preguntar, ¿2 es menor o igual a 1? No. Entonces, se devuelve y finaliza el algoritmo. De esa forma nosotros hemos podido encontrar el siguiente valor primo dado un número X. ¿Ya? Entonces, si tienen dudas, háganmelo saber ahorita. ¿Vale? Mientras tanto, voy a abrir esto. Vamos a codificar desde acá. No. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos primero? Pues primero voy a leer el valor de n. ¿Ya? Luego voy a ejecutar un for. ¿No ve? For en el rango de 1 hasta n. Con incrementos de a 1. ¿No ve? Es lo mismo que decía. Y empieza en 1. Anda hasta menor o igual a n. Y haz incrementos de 1. Es lo mismo que poníamos en el diagrama de flujo. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Pues leemos una variable para x y seguimos. Dice
P va a tomar el siguiente valor de X y switch va a valer 1. ¿Qué hacemos después? Abrimos un while y verificamos que switch sea igual a 1. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues el contador va a empezar en 0. Y bueno, prácticamente sería una traducción, ¿no? del diagrama de flujo, ¿no? Preguntando si son divisores y en caso de que cumpla, el contador aumenta, ¿no? Ya está. ¿No ve? Lo mismo estamos poniendo. Aquí está el while, ¿no ve? Mientras switch igual a 1, luego el contador igual a 0, luego ponemos el for de 1 hasta P, luego verificamos que J sea un divisor. En caso de que lo sea, aumentamos el contador en 1. Caso contrario, no ponemos nada, ¿no ve? Nos salimos del for. Una vez afuera del for, pregunto, si el contador es igual a 2, entonces significa que era primo. Entonces, ¿qué vas a imprimir? Vas a imprimir el valor X y acompañarlo de del primo que tenía que imprimir. Luego pongo el switch igual a 0 porque ya ha encontrado un primo y ya está. Por el lado del else, lo único que tengo que hacer es incrementar la variable p en 1. Y como podemos ver, aquí ya no hay nada más de instrucción. Entonces ahí se queda mi código. ¿Vale? Entonces voy a hacer la prueba con esto de acá. Y voy a hacer ejecutar. Python main.py y listo. Entonces, ¿qué me está pidiendo a mí? Me está pidiendo, vamos a hacer que se vea un poquito más bonito, ¿ya? Y adentro de este input le voy a poner ingrese n. Ingrese n le voy a poner. Y aquí le voy a poner, adentro de este input le voy a poner ingrese x, ¿ya? Y al momento de mostrar, aquí le voy a poner mostrando y ya está. A ver, ahora voy a volver a recorrer y ahí está, me dice que ingrese n para que se vea más bonito, ¿no? N igual a 4, ¿no ve como dice en el ejercicio? N igual a 4. Ya, ahora me está pidiendo ingresar x. X le voy a poner con valor de 21 y me dice 21, 23. Está bien por el momento. Ingreso ahora el 44, me dice 44, 47, perfecto. Le pongo el 6, me tiene que salir el 7, perfecto. Y por último el 32, que me dice 32, 37. ¿Está bien? Entonces, esa es la codificación del ejercicio 1 de su tarea. ¿No ve? ¿Qué tal? ¿Se está grabando? A ver. ¿Se entendió? ¿Está claro o tienen duda en alguna parte? Hace una consulta. Sí, dime. En el diagrama de flujo, a la hora de poner el segundo for con J, ¿por qué pusimos que, o no, bueno, no lo entendí, que sea menor o igual a P? Menor o igual a P. Ya. Tiene que ser menor o igual a P porque es como cuando en cálculo, digamos, tú le pones, ¿no ve? El rango del 1 al 5, digamos. Entonces, lo que te va a hacer esto es que te va a recorrer 1, 2, 3, 4, 5. Sí o sí tiene que llegar hasta el 5. Si nosotros le ponemos este for del 1 al P, es porque sí o sí tiene que llegar al valor P. O sea, eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque en esta prueba de primalidad, o sea, ustedes saben que existen distintas pruebas de primalidad. Por ejemplo, la prueba cuando solamente tienes que ir hasta P medios o incluso la criba de Eratosthenes, ¿no? Hay diferentes formas. En esta forma, lo único que hacemos es recorrer desde 1, 2, 3, todos los numeritos hasta P, verificando en ese rango cuántos son
sus divisores del P. ¿Ya? Y tiene que ir hasta el P. ¿Por qué? Para que ese contador contabilice tanto el 1 que hemos puesto aquí y la P misma. Ahí va a tener sus dos, sus dos incrementos para el conto. ¿Ya? Pues tenemos que ir menor o igual a P. Ahora, en tu caso, digamos, puedes hacerle variaciones, ¿ya? Es decir, ¿qué tal si yo le pusiera menor a P? ¿Cómo sería? Pues yo ya no llegaría hasta el P, ¿no ve? Sino hasta P menos 1. En ese caso, ¿cuántos divisores tendría que tener un número primo? Si fuera desde 1 hasta P menos 1. Solo uno. Exactamente, solo un divisor. Entonces, si yo le hago esa modificación, entonces aquí nomás variaría y le pondría 1. Nada más. ¿Ya? Incluso pueden hacer ustedes otra modificación, ¿no? Y decir, yo no quiero que empiece esto en 1, quiero que empiece en 2. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Ya estoy empezando desde 2 y estoy yendo hasta P menos 1. En este caso, si fuera número primo, ¿cuántos divisores va a tener? Pues, en teoría, ninguno de estos tiene que ser, ¿no ve? Lo que se supone que debería tener, esta condición debería ser con igual a 0. ¿Ya? Entonces, eso depende mucho de la persona, ¿no? Del programador. En su caso, digamos, ustedes pueden hacerlo como a ustedes les parezca, ¿vale? Porque no existe una forma única de programar las cosas, ¿no? La LIC también sabe de decir. Y siempre es bueno que cada uno de ustedes tenga su estilo, entre comillas, ¿no? Su estilo de programación, ¿vale? Espero que te haya Bueno, quedado sí. claro. Ya. Em, Aquí, sí, dime. eso en el juez patito lo afecta algo. Si ponemos, digamos, al encontrar un número primo, el 2 o el 1 o el 0 en las condiciones. Te refieres a esta parte de aquí, ¿no ve? Sí. Ya. Lo que es el juez patito, digamos, es básicamente, el juez patito te va a dar una entrada, digamos. Verifica que el 13 sea primo. Es lo que te va a decir. Entonces, la idea en el juez es que vos hazlo como puedas, como tu creatividad te permita o como se te antoje, y lo único que le va a importar al juez va a ser el resultado, ¿no ve? Ya sea un yes o un no. Entonces, el juez lo único que hace, no va a verificar tu código, ¿ya? No va a ver tu código. Lo único que va a hacer el juez es, ¿dónde está? Lo único que va a hacer el juez es que te va a dar estos numeritos de entrada y lo único que le va a importar es la salida. El código no te lo va a mirar nada, solo va a verificar la entrada y la salida. Está bien. Listo. ¿Más preguntas que tengan dudas? Auxi, Sí, dime. ¿le puedo sacar una capturita al código, por favor? Eh, ¿Estás en el Classroom de la LIC o de otro Sí, sí, parte? sí. Ah, ¿lo va a mandar ahí? Ya no, este código lo voy a poner en un PDF Ah, al ladito de este. ok, ya. Gracias. Listo. Entonces, sí me ha hecho acordar más bien gracias a ti. Le voy a sacar una. Bueno, entonces, como no tienen dudas, vamos a ir al otro ejercicio ya. Pero un ratito, déjenme sacarle una foto. Ay, qué desgracia. Ya. A ver, ya está. Espérenme un ratito. Recortar.
Ya está. Ahora sí. Ya. Ay, no puede ser. Qué desgracia con esto. A ver. Espérenme un ratito. Ahora sí. Ya se los he puesto el código. Ya, al ladito del PDF. Sí, les voy a mandar el PDF igual. Ya. Ahora vámonos con el otro ejercicio. Entonces lo voy a borrar. Chau. Y vámonos con el otro. ¿Cuál era? Era el 4 era, ¿no? Ya, ahora de esto, ¿cómo vamos a hacer? Ya, un ratito más, déjenme pensar. Ya, no, con ustedes vamos a pensar, ¿ya? Porque, o sea, de nada sirve que yo ahorita esté pensando solito y ustedes también tienen que saber cómo descubrir, entre comillas, algunas cuestiones a tomar en cuenta, ¿ya? El número 2, ya. Nos dice que nos van a dar n números, ¿no ve? Es un lote, ¿ya? Y que tenemos que ir tomando pares de números. Entonces, a ver, analizaremos. Primero, ¿qué pasaría si n, y esto por si acaso, ¿no? Yo tengo que tomar esta consideración tanto para el otro ejercicio, ¿ya? Pero en el otro ejercicio, no he hecho el análisis que voy a hacer ahorita, porque yo no tenía que trabajar con pares de números. Es decir, ¿a qué me refiero? Que si yo tengo este tipo de entrada, digamos, yo no tenía que trabajar con el anterior, ¿no ve? Sino que directamente procesaba. Entonces, ahorita, como tengo que trabajar con el anterior, y así sucesivamente, entonces tengo que tener en consideración algunas cositas, ¿vale? Entonces, esto sería, primero, ¿qué pasa cuando n es igual a 1? Yo no voy a poder imprimir pares de datos, porque solo me han mandado 1. Entonces, lo más lógico para el problema es que n sea mayor o igual a 2, ¿ya? Entonces, de esa forma yo me aseguro que al menos voy a tener esta entrada, un x1 y un x2, ¿verdad? Más concretamente, el anterior y el actual. Le pongo cur porque viene del current, ¿no ves? Del actual. Pues le pongo cur. Y el anterior, pues del anterior nomás, ¿no es? Ya. Entonces, voy a manejar dos variables, el anterior y el actual. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a ir interactuando estos dos? Sabiendo que x es mayor o igual a 2. ¿Ya? Primero, voy a leer dos valores. Así va a ser. ¿Ya? Hago lo que tenga que hacer con este par de valores y después voy a leer el siguiente que me queda, ¿no ve? El tercer número que tengo que leer. Entonces, lo que hago es, esto voy a venir a reemplazar aquí arriba, ¿no ve? Es decir, el anterior va a valer x2 y el número que voy a leer ahorita va a venir acá. Hago lo que tenga que hacer, luego voy a leer el número 4 y vuelvo a hacer el mismo cambio. Este se va a venir aquí arriba y este va a venir aquí. ¿No ve? Este va a volver x3 y este va a volver x4. De esa forma voy a trabajar. ¿Vale? No, eso no lo borraré. Tengo nomás x4. ¿Ya? De hecho que sea así. x2, x3. Este se va a venir aquí arriba a reemplazar y este se va a venir aquí. Ahora, a ver, voy a iniciar mi algoritmo. Ya. ¿Qué hago ahora? Pues leo n, ¿no ve? El número de elementos en el lote. Pongo i, que empiece en 1, con i, que sea menor o igual a n, y con el i, que incremente de 1 en 1. ¿Ya?
Les recuerdo que esta es la notación que me gusta usar, pero si ustedes tienen otra notación, pues pueden usarla también, ¿no ve? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que yo tenía que tener dos valores sí o sí, ¿no ve? Entonces, lo que podría hacer yo, ya, lo que podría hacer yo es, primero voy a leer un valor, o sea, voy a leer el primer valor y ese primer valor directamente lo voy a poner en AND, ¿ya? Voy a hacer así. Voy a leer la variable AND. Bueno, primero me voy a crear las variables, ¿ya? AND me voy a crear con 0 y cur me voy a crear con 0 también. Y ahora sí. Ahora sí, voy a leer un valor en AND. ¿No ve? Con eso me garantizo que aquí yo voy a tener el x1. ¿Verdad? Ahora solo me queda leer el x2 para esta variable de acá. Pero ojo, ya que es bien importante algo. Aquí yo ya he hecho una lectura. Entonces, yo no puedo empezar desde 1 hasta n, porque yo he leído el primer valor. Yo tengo que ir a leer el segundo valor y luego el tercero y ta, 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 ta. ¿No ve? Entonces, mi rango de lectura ya sería del 2 al n, ¿verdad? Entonces, yo le pongo eso, que mi i empiece en 2 y nada más, lo demás sigue tal cual. ¿Ya? Listo. Esto más va a pasar. Ahora sí, ¿qué hago? Voy a leer en mi variable x, ¿no ve? Voy a leer un valor de mi variable x. Mm, pero aquí va a haber un problemita. Y es que no tengo cuándo hacer el traspaso, o si tengo. A ver, déjenme pensar un ratito. Ya, sí, está bien, está bien, está bien. Ya. Entonces, cur, ¿no ve? Va a tomar el valor de x. O sea, el plan que tenía antes se mantiene, ¿no ve? Ya tengo tanto valores aquí como aquí. El x1 y el x2 ya los he leído. Ya. Como tengo estos dos valores, el anterior y el actual, entonces hago lo que tengo que hacer. ¿Ya? Esto es lo que yo hacía en 11 también. ¿Ya? Por el momento, a mí no me importaba cómo me ejecutara el código. Yo suponía que eso ya está, digamos. Así le ponía. Ya está. ¿Ya? Y después, suponiendo que ya he hecho lo que tenía que hacer, me pongo en la tarea de hacer ese traspaso, ¿no ve? De poner este aquí y poner así. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Que el x2 tiene que venir acá, ¿no ve? Es decir, que el anterior va a tomar el valor de curl, ¿verdad? Este va a venir acá. Ahora, esto va a valer 2, ¿ya? Y nada más, ¿ya? Luego, para mi próxima iteración, ¿qué pasaba? Que yo leía el x3, ¿no ve? La tercera iteración de x, y ¿qué me dice aquí? Cur va a ser igual a x, es decir, esto va a valer 3. Hago lo que tengo que hacer y después ejecuto. AND igual a cur, es decir, este se va a volver 3, ¿no ve? Se va a volver 3, va a volver al for y voy a leer mi cuarto valor para x. Y luego, ¿qué pasa? Que cur va a tomar el valor de x, se va a volver 4. ¿Verdad? Entonces, notan, ¿no? ¿Cómo he ido cambiando esos valores?
Lo que significa que lo que tengo en mente está bien. Lo único que me falta ahora es esa función que dice ya está. Eso nomás me falta. ¿Vale? Entonces, ahora borro todo lo que tenía que hacer y me anoto en un apartadito lo que he borrado hace ratito. O sea, es decir, este código en rojo que estoy poniendo es lo que acabo de verificar que funcionaba, ¿verdad? Porque hemos visto que funciona. Y que lo voy a aumentar después. Es como un recordatorio para no olvidar. ¿Ya? Lo único que me importa aquí es que para este punto yo ya tengo mi AND y ya tengo mi CUR. Es lo que interesa. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que me pedía a mí? Lo que me pedía es verificar que el último dígito sea igual al primer dígito del B. ¿Ya? Creo que mi error ha sido llamarles AND y CUR. ¿No ve? Lo siento. Entonces aquí le voy a poner A para que no confundan. Aquí le voy a poner B. ¿Ya? Aquí voy a leer A. Y aquí le voy a poner B. Y aquí también tendría que cambiar. Aquí le voy a poner A. Aquí le voy a poner B. Ya está. Así va a ser más fácil. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago con mi A y con mi B? Pues, ¿cómo obtengo el último dígito de del número A? Fácil, ¿no? Aquí me voy a crear un dig A que va a tomar el valor de A módulo 10. ¿Cómo obtengo el último dígito del B? Y aquí está lo interesante. Y es que yo no sé si mi número B va a tener 2 dígitos o 3 dígitos o 4 dígitos. No sé. Entonces lo que voy a hacer es crearme un programita, ¿no ve? Que me permita obtener el primer dígito, perdón. El primer dígito de alguna manera. Y esa alguna manera ya la hemos visto, ¿no? Es decir, si yo tengo el 123, yo voy a ir eliminando números hasta que me quede con el último. ¿Ya? Hasta que me quede con el último. Esa sería una forma. Ya es lo que voy a hacer. Es decir, si yo tengo el 123, voy a decir 123 dividido entre 10 es igual a 12, ¿no ve? Voy a preguntar, ¿esto es igual a 0? No. Listo. Voy al 12. Pregunto, 12 dividido entre 10 ¿es igual a 0? No, porque es 1. Luego voy al 1. 1 dividido entre 10 ¿es igual a 0? Sí. Entonces significa que el 1 era el primer dígito, ¿verdad? Eso es lo que voy a hacer yo. Entonces voy a preguntar, mientras el B, ¿no ve? Dividido entre 10 sea mayor a 0, ¿qué voy a hacer yo? Pues que el B dividirlo entre 10. Y nada más. Nada más. De esa forma, yo podría crearme, ¿no? Ahora, hay un problema en esta parte de código y es que yo no recomiendo que hagan de esta forma. O sea, el algoritmo está bien, ¿ya? Pero ¿a qué me refiero con que yo no recomiendo que hagan de esta forma? Es que en caso de que llegáramos a necesitar la variable b posteriormente, ya no vamos a poder recuperar el valor, ¿ya? Porque se ha perdido, porque lo hemos modificado, ahí está mal. Entonces lo ideal es crearnos una copia, ¿ya? Entonces eso voy a hacer ahorita. Me voy a crear una copia
que se va a llamar dig B, que va a empezar en B. ¿Ya? Entonces, lo único que voy a borrar esto. El único que va a ir modificándose aquí va a ser ese dig B. Y de esa forma voy a tener seguro a mi número original, que era el B. ¿Ya? Es lo que les recomiendo que hagan. Ya para descomposición de números también es una idea clave no perder el valor original. ¿Ya? Una vez que yo tenga esto, ¿qué es lo único que tengo que comparar? Que el último dígito de A sea igual al primer dígito de B. ¿No ve? Si estos dos se cumplen, entonces yo puedo mostrar de esta forma, con una coma. ¿Ya? Puedo hacer eso. Entonces voy a poner que me imprima el dígito A. Ah, no quiero que me imprima los dígitos. Quiero que me muestre los mismos números originales. Entonces quiero que me muestre A y que me muestre B. Y nada más. ¿No ve? Nada más. Luego, antes de volver con este for, ¿qué cosa tengo que hacer? He dicho, esta asignación de aquí es bien importante. Para no olvidarme, por eso hemos puesto ahí. Entonces, voy a poner A, va a tomar el valor de B. Listo. Ahora sí, puedo cerrar este bucle. Perdón. Y ahí termina mi algoritmo. Ahí termina mi algoritmo. ¿Ya? Entonces haremos una prueba de escritorio, ¿no? Sí, disculpe. Sí. No sé si solo me pasó a mí, pero veían solo la mitad del diagrama de flujo. Ahora veo, ahora sí se puede ver todo. Perdón. Mil disculpas. Ya. Gracias. Está bien. Vamos a hacer un repaso, ¿ya? Hasta cierta parte donde debe ver completo, digamos. Hasta aquí debe ser. ¿Ya? Entonces, en esta parte, a ver, ahora sí. Ay, ahora sí. Aquí nosotros, voy a agrandar, obtenemos el dígito de la derecha de la variable A. ¿Ya? Aquí nosotros estamos haciendo una copia de seguridad de la variable B para no perder el valor original de la variable B. En esta parte hacemos las divisiones necesarias para obtener, aquí me falta, por si acaso me falta, esta tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? En el while tiene que ir una condición, ¿no ve? No una asignación común. Entonces, en esta parte de aquí, yo obtengo el primer dígito de la variable B. Una vez que tenga esos dos, verifico que si el dígito de la derecha de la A es igual al primer dígito de la variable B, entonces puedo imprimir la variable A y la variable B. Luego, recuerden que teníamos un apartado aquí en rojito, aquí que estaba, para no olvidarnos. Entonces, esa parte finalmente la colocamos en nuestro diagrama original. Y como ya hemos hecho el cambio que necesitamos, entonces finalmente termina nuestro algoritmo y ya está. ¿Vale? Igual vamos a hacer una prueba de escritorio. Entonces, nuevamente me fijo qué variables están trabajando. La n, la variable a, la variable b, la variable i, la x, la dig a. Ay, caray. Ya, no importa. Esos dos nomás, ¿no? Ya. La dig a y la dig b. Y nada más. Entonces, ahora sí hacemos nuestra prueba de escritorio. Ponemos esto aquí. Aunque siento que vamos a usar más espacio, pero bueno. Ahora sí, haremos correr nuestro algoritmo. ¿Qué hago primero? Leo n, ¿vale? Voy a leer n igual a 3.
¿Y qué números voy a leer? A ver. Ya, que sean el 1, 2, 3. Aquí lo voy a poner ya. Que sea el 1, 2, 3. El 3, no. El, ya. El 3, 4, 5 y el 5, 6, 7. Primer caso, a ver, veremos algo interesante de este algoritmo. ¿Qué pasa cuando n es igual a 1? ¿Qué vamos a hacer? Asignamos a igual a 0, b igual a 0 y leemos la variable a. Entonces, esto va a valer, ¿cuánto habíamos dicho? 123, ¿no ve? 123. Es la primera variable. Y luego venimos a preguntar acá, ¿verdad? Acá. Preguntamos. Y va a empezar en 2, ¿verdad? Ya hemos explicado por qué. Luego decimos, 2 es menor o igual a 1. No. Entonces, de planito, ya no va a entrar aquí. Se ha saltado. Y ahí termina el algoritmo. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque no había pares de datos. En caso de que ese n haya sido igual a 2, digamos. Ya. Entonces va a preguntar, ¿2 menor o igual a 2? Sí. Entonces, recién va a entrar. ¿Vale? Pero en este caso n es igual a 3. Seguimos leyendo. ¿Y qué hacemos ahora? Leemos la variable x, ¿no ve? X va a valer, ¿cuánto? 345. ¿Ya? Asignamos 345 a la variable b. Y ahora sí tengo mi a y mi b, como queríamos. Entonces, ¿qué hago ahora? En dig a obtengo el último dígito de a, que sería el 3. ¿Ve? Luego, ¿qué hago? En dig b, ¿no ve? En dig b asigno, copio la variable b, 345. ¿Qué hago después? Pues ejecuto esto. ¿Qué me dice? 345 dividido entre 10 es mayor a 0. Sí, ¿no ve? Porque esto me da 34. Entonces, como se cumple, ¿qué dice? Dig b va a ser igual a 34. Luego, vuelve a ejecutar. ¿No ve? 34 dividido entre 10 es igual a 3. 3 mayor a 0. Sí, entonces dig va a valer 3. La siguiente. 3 dividido entre 10. ¿Es mayor a 0? No. Entonces, termina ese while y nos venimos acá. Y pregunto. ¿Dig A y dig B son iguales? Sí. Entonces, yo puedo mostrar la variable A y la variable B. Es decir, voy a mostrar 123 y 345. Ya está. Y esta es la parte clave, ¿no? Dice, A va a tomar el valor de B. Es decir, esto va a tomar el valor de 345. Luego, llegamos a la bolita e incrementamos el valor de I en 1. Pregunto, ¿3 menor o igual a 3? Sí. Entonces, puedo entrar aquí adentro y leo mi otra variable, que es 567. No le pondré 567, le pondré 667, ¿ya? Para que no cumpla la condición. Entonces, B, no, aquí hemos leído, ¿no ve? Perdón, aquí hemos leído, en X hemos leído 667. Asigno B con el valor de X, es decir, aquí, 667, y ahora ejecuto nuevamente mi algoritmo. Obtengo, ¿no ve? Obtengo el último dígito de A, que sería en este caso 5. Y bueno, ya saben para qué es esto, ¿no ve?
lo único que hace es obtener el último dígito de la variable b, que en nuestro caso sería, bueno, va a seguir la siguiente iteración, 667, luego se va a volver 66 y luego se va a volver 6, ¿verdad? Obtengo el último dígito de C de la variable digb y pregunto, ¿dig A es igual a dig B? ¿5 es igual a 6? No, entonces no muestras nada. Por último, ¿qué haces? Asignas a la variable A el contenido de la variable B. ¿Ve? 6, 6, 6, 7. Y ya está. Volvemos al for, donde va a incrementar en 1 y pregunto, ¿4 es menor o igual a 3? No. Entonces, como no cumple, el algoritmo termina y ahí muere. ¿Vale? Entonces, ese es el algoritmo de lotes que nos permite hacer esto. ¿Ya? Y en general, ¿no? Digamos, si a ti te piden trabajar con 3 números, pues ya no vas a manejar solamente A y B, vas a poner A, B, C. Te piden 4 A, B, C, D, ¿no ve? Ustedes ya han debido de ver la secuencia de Fibonacci, ¿no ve? Lo que hace es guardar valores, ¿no? Hacer esto, digamos. Más o menos. De esa forma ustedes guardan valores, ¿no ve? Es decir, lo que tenía B lo voy a poner a A. Lo que tenía C lo voy a poner en B. Lo que tenía D lo voy a poner en C. Es como guardar una copia de seguridad hacia atrás. ¿Ya? Ese es algo bien usado en la programación. ¿Vale? ¿Tienen dudas, preguntas? Opción o consulta. Para sacar el último dígito es lo que hicimos a módulo 10, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Gracias, Axi. Listo. Ya. Entonces vamos con la codificación. Leemos la variable. Ay, perdón. Leemos la variable. Auxi, Sí, dime. ¿no faltaría una condición que diga que solo pueden entrar números de 3 dígitos? Sí, 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 sí. Esa es una buena observación. ¿Sí? Eh, si más no me equivoco, a ver. Sí, sí, muchas gracias. Está bien. Incluso lo que dice su compañero es bien, bien útil. ¿Por qué? Imagínense que puede haber ahí por ahí un, un loquito que pone n igual a -2, digamos. Entonces, no, esas cosas habría que validar, ¿no? Por ejemplo, poner n igual a 0. O sea, existen, al menos cuando era presencial, ¿no? A modo de divertirse entre amigos. Ustedes ya van a entrar a la presencial, yo creo. No sé cuándo, pero tal vez ya van a entrar a la presencial. Entre los mismos estudiantes saben querer romper los algoritmos. Es decir, como ha hecho su compañera hace ratito, ¿no? Decir, aquí le falta tal condición, ¿no? De tal forma de que si yo te pongo un número negativo, tu programa se muere. Entonces, ese tipo de observaciones son bienvenidas. Y es bueno saber eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a usar es la operación del do while, ¿no? La que nos permite hacer ese tipo de validaciones, ¿ya? Vamos a ponerlo, a ver, a ver. Ay, no sé dónde va a entrar. Ya, digamos. En general, ¿no? Aquí le voy a poner el algoritmo de validación. ¿Ya? El algoritmo de validación. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Pues lee una variable x y le preguntamos que si ese x cumple. ¿No ve? Si x cumple. Si x cumple, ¿tiene que ser esto? No, ¿no ve? Entonces la condición sería negar eso. O sea, ponerle una negación. Es decir, leemos una variable x.
Si ese x no cumple, entonces volvé a ingresar otro valor que haga cumplir la condición que necesito. En este caso, que sea explícitamente para el n, aquí lo voy a poner para el n, ¿cómo tendría que ser? Que n sea mayor a 0. O incluso ustedes le pueden poner, perdón, menor o igual a 0. Si en algún momento alguien teclea para n un valor menor o igual a 0, tiene que volver a teclear. ¿No ve? No podemos permitir valores menores o iguales a 0. Ahora, para el dígito X, ¿no ve? Que serían las validaciones para aquí y para aquí. ¿Qué tiene que pasar? Que tienen que tener exclusivamente entre... ¿De cuánto era el rango? Ah, de 2 dígitos y de 4 dígitos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A ver, voy a leer mi número X, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber yo cuántos dígitos tiene? Fácil, me crearé un algoritmo que me permita contar la cantidad de dígitos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el algoritmo de validación, aquí tenemos para la X. ¿Ve? ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a crear una copia de ese X, porque les he dicho, cuando es descomposición de números, siempre traten de crearse copias para no perder el número original, ¿ya? Entonces, ¿qué digo? Mientras esta variable copia sea mayor a 0, entonces tengo que contar los dígitos, ¿no? Pero me he olvidado crear una variable que cuente. Perdón. A ver, aquí está mi variable copia. Y aquí está mi variable que cuenta los dígitos. Ndig le voy a poner. ¿Ya? El número de dígitos. Entonces, ahora volvemos aquí adentro. Por cada iteración que haga este while, el número de dígitos que aumente en 1. ¿Ya? Y posteriormente vamos a quitar el último dígito de la derecha. ¿Ya? Es lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Leemos un número, creamos una copia del número, nos creamos una variable ndig que me va a permitir contar la cantidad de dígitos que tiene. ¿Ya? ¿Qué hace esto? Digamos que yo tengo el 123 nuevamente. 123 mayor a 0, sí. Significa que tenía al menos un dígito. ¿Ya? Mi contador aumenta en 1. ¿Qué pasa después? Que esa copia lo dividimos entre 10. Se va a volver 12. Y vuelve a preguntar, ¿12 mayor a 0? Sí. Contador aumenta. Volvemos a dividir entre 10. ¿1 mayor a 0? Sí. Número de dígitos, aumenta. CP lo dividimos entre 10 y se va a volver 0. ¿0 mayor a 0? No. Y al final, la variable ndig termina con un valor de 3. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo ahora? Sabiendo que ndig tiene el número de dígitos que yo quiero. Pues pregunto, en rojito, si ndig, ¿no ve? A ver, vamos a hacer esto. ¿Cuál es la condición que yo quiero? Que ndig esté en el rango del 2 y el 4, ¿verdad? Entonces, habíamos visto que para esta parte yo tengo que negar toda esta premisa de acá. Existen dos formas. La primera es negarlo directamente y la segunda es usando álgebra, ¿no ve? Es decir, como nosotros manejamos el lenguaje de programación, sería lo mismo que hacer esto.
Ya. Que ndig sea mayor o igual a 2 y que sea menor o igual a 4, ¿verdad? Entonces, si yo voy a negar todo esto, ¿qué significa? Que esa negación se va a repartir para toditos, ¿no ve? Es decir, se va a volver esto así. Esto negado, y el AND que era antes se va a volver OR, ¿no ve? Ahora, vuelvo a meter esta negación aquí. ¿Y qué es lo que sucede? Que la negación del menor igual es el mayor. ¿Ya? Y por último, la negación de este sería el, nuevamente, mayor. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice que si el número de dígitos es menor a 2, sé que esto es raro, ¿no ve? Pero, ¿qué tal si lo ponemos al revés? Como que ya tiene un poquito más de sentido. Y esto igual lo pondremos, no, ese está bien, ese está bien. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Ya que hemos usado nuestra álgebra y todo eso, nos dice que si el número de dígitos es menor a 2 o el número de dígitos es mayor a 4, entonces tienes que volver a ingresar otro valor. Y eso se va a ejecutar varias veces, hasta que en algún momento yo, en este punto, ¿no ve? Ya voy a tener valores válidos. ¿Vale? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Sí, está grabado. ¿Se entendió? Sí, Ya. Empezaremos la codificación del algoritmo sin las validaciones por el momento. ¿Ya? Por el momento. Vamos a hacer una copia fiel de todo esto. Entonces, ingresamos el valor de input. Creo mis variables A y B. ¿Ve? Leo una variable para X, digo para A, y pongo mi for, ¿no ve? For en el rango de 2 hasta menor o igual a n, ¿no ve? Menor o igual a n con incrementos de a 1. Entonces, aquí adentro, ¿qué hago yo? Leo la variable x. X va a ser igual a int. Hago el cambiazo, b igual a x, y después ejecuto mis instrucciones para obtener los dígitos. Módulo 10, y por último dig b va a ser igual a b. Ya está. Luego me voy al while y digo, mientras dígito b sea mayor, dividido entre 10 sea mayor a 0, y aquí hay algo a tomar en cuenta. ¿Ya? Recuerden que esto a mí, en la división principalmente, me da números reales, me va a dar flotantes, y nunca va a terminar. ¿Ya? ¿Por qué? Les digo porque, digamos, se va a volver 0.1234, luego se va a poner 0.00123, 0.00123, 0.00123, ¿verdad? Entonces, eso hay que validar, ¿ya? Siempre hay que tomar la parte entera. Ahora sí, el dígito B va a ser igual a dígito B división entera entre 10. ¿Ya está? Luego valido. Si el dígito A es igual al dígito B,
¿qué tienes que hacer? Pues tienes que mostrar el A y el B. Luego, al final, haces el reemplazo, ¿no ve? A igual B. Y nada más. A ver, veremos. Ejecuto y voy a poner n igual a... ¿Dónde está el ejemplo? Aquí está. Este. Ya. 6 números. ¿No ve? El 372, no pasa nada. El 298. Y pueden ver que ya está la respuesta. Ahora me toca poner el 514. No muestra nada. Y pongo el 416. Ah, no, 476. Y ven, me muestra la respuesta. Ahora pongo el 631. Ahí está la respuesta. Y el 157. Y ya está. Entonces ahí podemos ver que funciona el algoritmo. Ahora les había indicado yo hace tiempo en los videos que no es recomendable poner datos desde el teclado, ¿ya? O sea, sí se puede, pero yo no les recomiendo porque es muy moroso, muy tedioso hacerlo. Entonces, mejor es entrar a la carpeta donde están y crearse un nuevo documentito, ¿no? Ponerle, digamos, entrada.txt, ¿ya? Esa entrada lo abren con su editor de texto y ahí le ponen los datos que van a leer. ¿Ves? Por ejemplo, el 6, el 372, el 298, 514, 476, 631 y 157. Ya. Entonces lo que le dicen no al programa es que haga correr tu programa Python y que la entrada de datos, ojo con esto, la entrada de datos provenga del archivo entrada.txt. De esa forma ustedes ya no van a teclear casi nada y pueden ejecutar varias veces sin estar tecleando. Y noten que la respuesta incluso se nota más bonito, ¿no? Ya está casi igualito como en el PDF que les mando la link. Entonces yo les recomiendo usar la entrada de datos por archivo, ¿ya? Lo mismo con este ejemplo, era que les mostré más antes, pero ni modo, ¿ya? Pues les digo, está bien usarlo así, pero es mucho mejor usarlo así. Se ve más bonito como se ve, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, les puedo mostrar que si le ponen división normal, es posible que dé error. ¿Ven? No han mostrado nada. Y es porque se ha debido de buguear en algún momento. Por si no les muestra nada, es porque algo está mal. Aquí, por ejemplo, les da la respuesta. ¿Ya? Aquí también yo creo que se va a buguear si le borro, noten. Pero si le pongo aquí, ya normal me muestra. ¿Vale? ¿Y se puede mostrar todo el código en Python? Sí, sí, claro. A ver, un ratito. Esto lo voy a cortar más para que entre todo. No, lo separaré nomás. Ahí está. Ese es, muchachos. Eso es. ¿Ya? Entonces, yo ahorita le voy a sacar una foto al código. Ya saben que les envían, ¿no? Pero le voy a sacar una foto. Ahí está. Ya. Ahora haremos con las validaciones. Porque les había dicho, ¿no? A ver, ¿qué pasaría? A ver, vamos a hacer correr el algoritmo nuevamente. ¿Qué pasaría si, a ver, yo le pongo aquí números negativos, le pongo un número de un dígito, aquí le pongo de más dígitos, aquí le pongo no sé, otro número de un dígito, aquí le pongo
Ya, estos dos van a estar bien, digamos. Ya, pero ¿qué pasaría? Noten, aquí ha pasado algo raro, ¿no? Y ya está mal. Y es que me ha mostrado el menos 372 y el 8, cosa que está mal. Y lo único que me ha dado bien sería esto. Entonces, ahí hay que arreglarlo, ¿no? Ahora, a diferencia del while, aquí vamos a poner do while Python. Que yo recuerde, la sentencia do while no existe en Python. O tal vez ya la habrán puesto en Python 3, no estoy muy pendiente. A ver, a ver. No, no hay, no. No, no hay. Ah, pues que ya hay. Ah, no, este es en C++. No, no hay. No se puede. ¿Ya? No se puede. Entonces, ¿cómo haremos esto ahora de la validación? Ya, vamos a poner aquí. Código lo vamos a poner. Ya. Primero validaremos n, ¿no ve? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, vamos a poner una variable switch que va a estar en 1. O le vamos a poner así, mira. Cumple, le vamos a poner en 0. Así le pongo. Ya. Entonces, mientras cumple sea igual a 0, es decir, aquí le voy a poner como un comentario, mientras no cumpla, o mejor le pondremos aquí así, un comentario donde diga que cumple, puede tomar los valores de 0 y de 1. Cuando cumple es igual a 0, significa que no cumple. Cuando cumple es igual a 1, significa que sí cumple. Entonces, ¿qué significaría esto? Mientras no cumpla, entonces tengo que leer un entero n. Ya. Pero si yo dejo esto así nomás, pues se va a quedar en un bucle infinito, porque en ningún momento estoy cambiando el valor de la variable cumple. Lo que hago aquí es preguntar si n es mayor o igual a 0, en ese caso cumple. ¿No ve? Y el valor de cumple se va a poner en 1. ¿Ya? Entonces, si hacemos correr esto, estamos viendo que entra, ¿no? Pero lo vamos a hacer correr desde acá. A ver, yo le voy a poner un mensajito, ¿ya? Aquí que diga, ingresa n, así nomás, ingresa n, ¿ya? Entonces, me está pidiendo ingresar n. Yo voy a poner menos 89. Me está pidiendo volver a ingresar. Le voy a poner 0. Y hay un error. Me ha dejado de entrar. ¿No ve? Y está mal. Porque habíamos dicho que tiene que ser mayor a 0. Sí o sí. Hasta aquí le pongo mayor a 0. Vuelvo a hacer correr. Le voy a poner menos 2. No me deja entrar. Le voy a poner 0. No me deja seguir. Le voy a poner 5. Recién me deja entrar. Entonces está bien. ¿Ya? Listo. Ahora, validación ¿dónde? Aquí. Otra vez. Mi variable cumple va a tomar el valor de 0. ¿Ve? Y digo, mientras cumple sea igual a 0, ¿qué tengo que hacer? Voy a ir leyendo valores para A. Aquí le voy a poner ingresa xlab. Ingresa un x válido. ¿Ya? Ingresa un x válido. Entonces, nuevamente, si A está en el rango de... Bueno, primero tengo que obtener el número de dígitos, ¿no ve? Entonces, pongo el algoritmo para obtener dígitos. Pongo cp igual a, ¿verdad? ndig es igual a 0. Mientras cp sea mayor a 0, ¿qué vas a hacer? ndig va a ser igual a ndig más 1. Y cp va a ser igual a cp división entera entre 10. ¿Ya? Listo. ¿Qué pasa ahora
al final, ¿qué más tenemos que hacer? Aquí está la condición. Y es que si el número de dígitos es mayor o igual a 2 y el número de dígitos es menor o igual a 4, en ese caso sí cumple la condición, ¿no ve? Les pongo cumple en 1. Noten qué tan largo es un algoritmo de validación. ¿Ya? Entonces, a ver, veremos. Yo voy a... Ah, claro. Y tengo que poner otra validación para este X de acá. ¿No ve? Entonces, eso lo voy a poner acá. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar acá. Y aquí tengo que leer X. Aquí le voy a poner X. Aquí donde vea A le voy a poner X. Ahí nomás es, ¿no? Ahí nomás es. Esto más bien es acá. Y aquí le voy a poner validación. Aquí le voy a poner otra validación. Y aquí ya sabemos que es validación. Y ya está. Ya está. Nada más. A ver, ahora vamos a agrandar esto y vamos a ponernos a ejecutar. Menos 2 no quiere, 0 tampoco quiere. Y le voy a poner el valor de... ¿dónde está? El valor de 6. Ya está. Ingresa un X válido. Ya, le voy a poner menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Noten que me está leyendo varias veces. ¿Ya? ¿Ve? Pero es porque en ningún momento yo he ingresado valores correctos. Este error me ha dado porque yo le he puesto doble enter y por eso ha salido. ¿Ya? Pero ahora yo le voy a poner valores válidos. Digamos el 6, le voy a poner el 372, el 298 y me sale respuestas. El 514, el 476 y me salen respuestas. ¿Ya? Luego el 631, ¿ya? Y por último, me voy a equivocar en el 157. Le voy a poner 5. Me está pidiendo ingresar. Le voy a poner un número grande. Me está pidiendo volver a ingresar. Le voy a poner un valor negativo. Me está pidiendo volver a ingresar. Le voy a poner un valor correcto, 157. Y ahora sí, termina el algoritmo y ya me deja de molestar, ¿no? La validación. Bueno, entonces esa sería la ejecución para para el programa con las respectivas validaciones. ¿Ya? Y les recuerdo, ¿no? La estructura básica de un do while, ¿ve? Sería, estamos viendo aquí, una variable bandera, ¿ya? Un bucle while con esa variable bandera, ¿ya? Y hacen lo que tienen que hacer y al final le ponen una condición, ¿no ve? Esa condición que a mí me va a permitir cambiar el valor de la variable bandera. ¿Ya? Más o menos así sería. Condición. No sé, aquí le ponen programa, lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner 3 puntos. Esa sería la ejecución de un do while. ¿Vale? En términos generales. Listo. ¿Preguntas, dudas que tengan? ¿O está claro? ¿Lo puede pasar todo el código en WhatsApp como un mensaje? ¿Como mensaje? No, pues Sí, no tengo copiarlo yo y enviarlo como un mensaje. No, es que no puedo enviarlo porque es su grupo de la liga. Entonces Ah, va a ya, ver que ya, lo estamos resolviendo aquí. ¿Se oye, supone? uy. Sí, eso. Ya.
¿Qué quería? Ah, sí, preguntas, dudas que tengo. Ninguno. Ya. Entonces, bueno, no creo que nos alcance tiempo para hacer. Y ya, ahí muere esto. Quería hacer unos ejercicios para del patito, porque como ahí van las exámenes, ¿ve? Entonces, ya, yo les voy a recomendar, hagan estos ejercicios para practicar, ¿ya? El que quiera practicar, que lo haga. No es obligación, no les voy a dar no les voy a dar puntos por hacer esto, sino que para su examen, si quieren practicar, si sienten que no, como que no muy confiados, entonces pueden hacer estos ejercicios, ¿ya? Si ustedes se van al 13 de aquí, a ver, les va a salir estos de acá. Estos son ejercicios de lotes, ¿ya? Entonces, estos de acá son exclusivamente lotes. Si quieren practicar lotes, de aquí lo hacen. Estos 5 de acá. Este más. ¿Ya? Y ahora, si quieren practicar sumatorias, todo eso, está aquí. Esto es. Igual son estos 5. ¿Vale? Otros ejercicios también son estos. Entonces, igual les voy a mandar los IDs para que lo hagan en el grupo, ¿ya? De WhatsApp de la LIC, porque eso sí tengo permitido hacer. Entonces, esos los pueden resolver para practicar ya para su examen. Ojo que no es la práctica de la materia, la práctica recién va a salir y pues les digo, ¿no? Para que vayan practicando y no estén eh, flaqueando en su examen. ¿Ya? Listo. Bueno, creo que sería todo por hoy, ¿no? Entonces lo voy a detener la grabación.